En este vídeo vamos a analizar los estudios científicos más famosos y citados sobre este tema. Y creo que os vais a llevar una sorpresa. Al final del vídeo vais a entender por qué no os debéis fiar cuando os rebaten con estudios científicos. Mucho ojo con esas trampas disfrazadas de falacias de autoridad, también llamadas falacias ad verecundiam. Vamos a ver cómo varios de esos estudios científicos que tanto se citan hoy en día chirrían bastante. Cuando buscáis en Google tomar notas a mano o en digital, encontraréis muchos vídeos y artículos, por cierto, algunos de ellos bastante antiguos, sobre este tema, donde hay una opinión generalizada. Tomar notas a mano es mucho mejor porque lo aseguran varios estudios científicos. Pero Marcos, ¿qué estudios científicos son esos? Si vamos a varios de los primeros resultados de la búsqueda anterior, el estudio que más citan es el siguiente: The pen is mightier than the keyboard. Advantages of longhand over laptop note-taking, escrito por Paul Müller y Daniel Oppenheimer. Y de este estudio semilla derivan muchos otros. Y otro de los estudios recurrentes que citan es este otro, de 2021. Paper Notebooks versus Mobile Devices. Brain Active Action Differences During Memory Retrieval. Y hay muchos otros estudios científicos que concluyen en lo mismo que estos dos. Por tanto, nos vamos a centrar en estos. ¿Es mejor tomar notas a mano o a ordenador en digital? Pues vamos con el primer estudio. El propósito de este estudio era explorar las diferencias en la retención y compresión de la información entre estudiantes que tomaron notas a mano y aquellos que usaron computadoras portátiles. Se llevaron a cabo 3 experimentos con estudiantes universitarios para examinar las diferencias en la toma de notas y el rendimiento en pruebas posteriores. En el experimento primero, 67 estudiantes vieron 5 charlas TED de 15 minutos cada una y tomaron notas con ordenadores donde tendieron a transcribir las charlas palabra por palabra, mientras que los estudiantes que tomaron notas a mano fueron más selectivos en la información que registraron. En las pruebas que siguieron, los estudiantes que tomaron notas a mano tuvieron resultados superiores a los que tomaron notas en digital, en preguntas que requerían la conceptualización de la información. Como en el primer experimento la información era verbal, realizaron un segundo experimento con otro tipo de información no verbal y llegaron a la misma conclusión. Por tanto, llegamos al tercer experimento de este primer estudio. En este tercer estudio, por si tomar notas a ordenador pudiera tener un efecto a largo plazo, realizaron un tercer experimento donde una semana después de haber tomado las notas se les ponía a prueba. A un grupo se les permitía repasar sus notas y a otro no. Descubrieron que los estudiantes que tomaban notas a mano todavía tenían un rendimiento superior, especialmente en áreas que requerían un entendimiento conceptual y aplicado. Las conclusiones, según estos estudios, luego os diré las mías, fueron que tomar notas a mano lleva a una codificación más efectiva de la información porque involucra un procesamiento más profundo y una reestructuración de la información que se está aprendiendo. La tendencia a transcribir información literal, cuando se usan dispositivos digitales, puede ser perjudicial para el aprendizaje a largo plazo y la aplicación conceptual de la información. También, según ellos, la tendencia a transcribir la información literalmente cuando estaban usando ordenadores puede ser perjudicial a largo plazo porque no les permitía conceptualizar esas ideas que estaban leyendo o que estaban introduciendo con un teclado digital, a diferencia de cuando las tomaban a mano, que les era más fácil conceptualizar esas ideas. Esto es en lo que respecta a este estudio, que es el más conocido hasta ahora. Y ahora vamos con el segundo estudio más citado, y este es un poco más moderno. Este es del año 2021. En este segundo estudio se compararon 3 grupos de participantes que leían diálogos donde se incluían citas programadas que tenían que anotar en un calendario utilizando un cuaderno de papel, un grupo, que lo llamaban nota. Otro usaban una tablet electrónica, que lo llamaban tablet. Y otro usaban teléfono inteligente, un smartphone, vamos. Una hora después del ejercicio se les obligaba a evocar esas citas que habían sido programadas en esos diálogos. Mientras trataban de evocarlas, escaneaban sus cerebros mediante resonancias magnéticas para ver qué áreas del cerebro se estaban activando. Estos experimentos mostraban que las zonas del cerebro relacionadas con la memoria, imágenes visuales y el lenguaje durante la recuperación de la información específica, así como la codificación más profunda de esta información, eran más fuertes, más dominantes, estaban más extendidas en aquellos participantes que habían usado notas en papel, mucho más que los que habían usado notas digitales. Y además, y esto es muy importante, el periodo de captación no había tenido especialmente relevancia, o sea, que los que tomaban notas a mano y los que habían capturado esa información de forma digital habían consumido el mismo tiempo. Eso quiere decir que habían tenido el mismo tiempo para recordar la información. Sin embargo, según este segundo estudio, los que tomaban notas
a mano retenían mucho más porque activaban muchas más zonas de nuestro cerebro. Los resultados sugerían que el uso de un cuaderno en papel afectaba las funciones cerebrales de orden superior, y esto podría tener implicaciones importantes para la educación, particularmente en términos de los pros y los contras del aprendizaje electrónico. El uso ampliado de dispositivos móviles o computadoras podría socavar el uso de libros de texto y cuadernos de papel tradicionales, que de hecho pueden proporcionar información más rica desde la perspectiva de la codificación de la memoria. Por tanto, se necesitan más investigaciones para dilucidar los cambios reales en la activación cerebral debido a la exposición prolongada a dispositivos móviles. Bueno, y después de haberos citado cómo realizaron estos dos estudios científicos, yo me los he leído en profundidad y os voy a dar varios de los puntos que igual no tuvieron en cuenta, o muchos de estos estudios han quedado un poco, vamos a decirlo, obsoletos. Este estudio, el más famoso de todos, es del año 2014, y que cuando estamos hablando de nuevas tecnologías o de dispositivos electrónicos, que estemos hablando de un estudio de 2014 teniendo en cuenta lo que avanza la tecnología, sobre todo a nivel de lápiz óptico y tablets, sobre todo a la hora de precisión de realizar trazos, pues me parece una auténtica aberración, porque las tablets del año 2014 no tienen absolutamente nada que ver, ni las aplicaciones que la acompañan, con las que hay hoy en día. Por tanto, ese estudio, ya solo por el tiempo transcurrido, ya pierde totalmente el rigor. Hoy en día, la tecnología como este lápiz de un iPad Pro, la precisión a la hora de dibujar sobre una tablet, obviamente una tablet de calidad, es prácticamente la misma que si dibujamos con un lápiz y papel. Es lo mismo. En el año 2014, escribir con un lápiz digital en una tablet era prácticamente como esculpir mármol con un cincel. En este primer estudio, solo permitían tomar notas mediante teclado, nada más. No permitían ningún lápiz digital, cuando hoy en día existen programas y tecnologías que te permiten bocetar en digital y al mismo tiempo escribir con teclado. De hecho, hoy en día podemos estar bocetando con un lápiz digital y justo después introducir datos mediante un teclado. Eso hoy en día es fácilmente realizable, cosa que hace poco tiempo eso no se podía. Ahora aplicaciones como Obsidian precisamente permiten realizar esto. Que por cierto, si te interesa saber más de cómo realizar esto en Obsidian, aquí debajo en la descripción te dejaré más información. Una de las conclusiones de ambos estudios es que tomar notas de forma digital te empuja a transcribir las notas tal cual las recibes del emisor externo. De hecho, incluso ahora, en una misma nota digital, podemos tener un lienzo en la parte de arriba hecho bocetado a mano con un lápiz óptico, y justo debajo un texto introducido por un teclado. Esto lo podemos combinar ya ahora con aplicaciones tipo Obsidian, donde ya podemos combinar el bocetar a mano con la precisión manual de un lápiz óptico con texto introducido por teclados digitales, que nos permiten una mayor rapidez y también copiar textos o transcribir textos tal cual de las fuentes externas, por si queremos tener la referencia. Lo curioso de ambos estudios es que una de las conclusiones es que el medio digital te empujaba a transcribir las notas tal cual las había emitido la fuente externa, cuando realmente esto no es un problema del dispositivo en sí, sino de la metodología, de la estrategia que uses a la hora de tomar notas. Da igual el medio, lo importante es usar metodologías o estrategias como Zettelkasten que te permita realmente no solo transcribir, sino adaptar el texto externo a tu forma de entender esa información, con tus analogías, con tus patrones, con tus palabras. Aquí donde fallaban esos estudiantes que tomaban notas en digital, en esos estudios científicos, es en la metodología, en la estrategia. Realmente estaban aplicando la misma estrategia que usaban tomando notas a mano en digital. En digital aplican otras estrategias, otras metodologías. Ahora, gracias a herramientas como Obsidian, te permiten enlazar unas notas con otras, incluso de temáticas ajenas, como estáis viendo en este grafo. Si recordáis, en el tercer experimento del primer estudio científico, el más popular, una semana después de haber tomado esas notas, tanto en papel como en digital, a los estudiantes, una semana después se les permitía consultarlas. Y una vez que las consultaban, se les volvía a hacer una prueba de retención. Y en este caso, me hace gracia porque precisamente la disponibilidad se puede asegurar mucho más con un medio digital, y las razones son obvias, porque en un móvil ya podemos llevar prácticamente todos los libros que nos dé la gana, cuando si las tomamos a mano, deberíamos de cargar con una mochila enorme para tener todos los cuadernos que hemos usado a lo largo de nuestra vida. Por tanto, si estamos hablando de disponibilidad,
obviamente un medio digital es mucho mejor. Y a la hora de recuperar esa información, vuelvo a lo que he dicho antes. Depende de la estrategia que se haya usado. Si usamos una estrategia conveniente en un medio digital, también va a ser mucho más fácil evocarla porque nos podemos apoyar de imágenes que tomemos de Google o podemos crear flujogramas de una forma mucho más rápida porque tenemos plantillas de formato digital que si las tuviéramos que hacer a mano. Y este acompañamiento gráfico, visual, que es mucho más sencillo de forma digital, y eso es algo obvio que no merece la pena explicar en este vídeo, va a ayudar mucho más a retener que si lo tenemos que realizar desde cero de forma manual. Luego, si hablamos de repasar las notas mucho tiempo después de haberlas tomado, precisamente el hecho de que podamos enlazar con herramientas digitales un bloque de conocimiento con otros nos permite que al enlazar ese nuevo bloque de conocimiento con otros que ya existían, nos permiten repasar estos. O sea, de una forma colateral, volvemos a repasar bloques que ya existían previamente. Entonces no necesitamos realizar un repaso explícito como lo haríamos con notas en papel, sino que en las notas digitales con una metodología apropiada, como podría ser Zettelkasten, ese repaso ya viene de forma implícita. Cuando ambos estudios concluyen que tomar notas en papel conduce a una mejor profundidad del concepto aprendido, realmente lo que subyace es la estrategia o la metodología que están aplicando, no el canal o medio. Porque el hecho de justificar que tomar notas en digital es peor porque te invita a transcribir las notas tal cual es un poco torticero, porque obviamente eso se puede educar con metodologías apropiadas. Y no es algo que le podamos asignar el beneficio a la toma de notas manual porque es algo ajeno al medio. Por otro lado, estos estudios están realizados, y no tenemos que olvidar esto, por profesores de universidad. Siempre que nos tienen papers científicos tenemos que ver quién está al otro lado y si hay intereses ocultos. Vamos a pensar un poco. Profesores de universidad que precisamente lo que les interesa es que siga habiendo alumnos en la universidad de forma presencial. Porque imaginad que de repente los alumnos empiezan a consumir contenido pregrabado de universidades online. Entonces el puesto de determinados profesores ya deja de tener la relevancia actual. Entonces puede que haya motivos o intereses ocultos para justificar que las notas se realizan mucho mejor de forma manual y presencial en un aula que está realizada la docencia por un profesor de forma física. Entonces a mí ya me hace sospechar que puede haber algún interés detrás de empujar a que la toma de notas manual es mucho mejor que la toma de notas digital. Tened mucho cuidado cuando os argumenten, os debatan con papers o estudios científicos, porque al igual que los refranes y los políticos, siempre tienes de ambos lados. Solo tienes que saber buscar. De hecho, os dejo con otros dos papers científicos donde aquí sí que dan ventajas a las notas digitales. El primero sería este que estáis viendo, titulado Note Taken with Computers Exploring Alternative Strategies for Improved Recall. Y el segundo sería este que estáis viendo, Implications for Student Learning, Memory and Achievement, donde precisamente concluyen lo que comentábamos antes, que el uso de distintas estrategias, como incluir la reformulación de forma digital, de forma automática y evocación posterior de esa toma de notas, puede compensar esa diferencia entre notas manuales y notas digitales. Y que además las notas digitales, por las razones ya obvias, facilitan mucho más la organización de las notas, su disponibilidad y su almacenamiento. Si os tenéis que quedar con algo de este vídeo, que sea con esto. Lo más importante a la hora de tomar notas es la estrategia que realicéis a la hora de tomarlas. Por eso yo recomiendo estrategias o metodologías como Zettelkasten. Y hablando precisamente de aplicar este tipo de metodologías, Niklas Luhmann fue el precursor de Zettelkasten y lo aplicó de forma física, con pequeñas notitas. Sin embargo, de forma digital, aplicar metodologías como Zettelkasten, que de forma física era un auténtico sacrificio, ahora de forma digital es absolutamente sencillísimo. Pero eso lo conseguís con herramientas tipo Logseq u Obsidian, de las que os hablo aquí debajo en la descripción. Por cierto, también aquí debajo os dejaré los distintos papers que he citado en este vídeo y, como siempre, animarte a examinar con rigurosidad todos los papers o estudios científicos que os tiren o que os rebatan, porque hay muchos papers o estudios científicos que se han quedado obsoletos o que ya no son tan rigurosos. Por tanto, no os fiéis y no caigáis en la trampa de las falacias de autoridad o ad verecundiam. Y si queréis saber más de todo esto, os dejo con estos dos vídeos donde entro en detalle mucho más de cómo tomar notas de forma digital. Y si os queréis suscribir, aquí debajo os dejo el canal. Y eso es todo. Chao, chao.